decía, vamos a dar inicio con lo que es la etapa de tecnología solar fotovoltaica. Hoy vamos a hablar un poco de generalidades, un poco más de historia. Es una clase que a mí pues me encanta. Esta y la próxima clase son clases un poco más densas, referente a la parte de tecnología, principalmente la clase que viene más adelante, donde voy a entrar a hablar de la física de los semiconductores, ¿ok? Entonces, para que también vayan desempolvando lo que aquellos viejos tiempos en el área de elementos activos y similares. Vamos a conversar de algunos temas importantes. Esta es la motivación que tenemos para el día de hoy. La historia, pues, de la tecnología solar fotovoltaica, cuántos pioneros realmente han existido a nivel mundial sobre este tema. Vamos a hablar sobre la fabricación de celdas y componentes y vamos a dar una introducción a los tipos de tecnologías existentes, ¿ok? Y vamos a hablar principalmente que después de esta clase es donde yo comienzo a bombardearlos de información porque por ahí les voy a estar compartiendo ciertas tecnologías, si cierto fabricante volvió a romper el récord de eficiencia, cómo lo hizo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a arrancar con la parte de motivación, donde pues vamos a hablar del sector. Esto es parte de lo que ya yo estuve conversando en la primera lección del curso, donde hablábamos sobre el mercado global que presenta y las oportunidades que presenta en el sector fotovoltaico. ¿Okay? De este reporte de la Agencia Internacional de Energía, que ya les mostré, pues el total de dinero que movió el sector para el año 2019 fue exactamente de 135 billones de dólares americanos. ¿Ok? Es un sector bastante grande en el cual hay muchas cosas por hacer y a pesar de que la tecnología, podemos decir, es estática, convertimos el sol desde los años 50 en electricidad, la realidad es otra muy distinta, donde realmente hay muchas innovaciones importantes que se pueden generar. ¿Ok? Los 5 mercados emergentes más importantes a nivel del 2019, porque no hay datos todavía del 2020, es a nivel de China, ¿ok? Con una producción o instalación total de 30.1 gigavatios, de la Unión Europea con 15.9 gigavatios, Estados Unidos con 13.3, la India con 10.1 y Japón con 7.0 gigavatios, ¿ok? Un dato importante es que estos números formalmente aún no son pues necesariamente suficientes a la tasa de conversión en un efecto de transición hacia una matriz limpia que realmente debe ser. Existe una organización que se llama el Solar Power Europe, que básicamente lo que hace es el fomento de la energía solar en Alemania. Y parte de esto lo que dice es que la tasa de conversión de nuestras energías debería ser un 75% solar para cumplir las expectativas de reducción de emisiones de carbono que formalmente se tienen. Entonces, estamos largo, hay mucho trabajo y de ahí que se necesitan también entusiastas que sigan trabajando en estos temas. ¿Ok? Vean que no el mercado está solo limitado a Costa Rica, sino a nivel general, a nivel mundial, hay muchas oportunidades de trabajo al respecto. Como les comenté, de esta organización que es el Solar Power Europe, dice que se necesitan un 75% de la energía que sea solar. Sin embargo, solo un 3.3% de la demanda energética a nivel mundial fue suplida con sistemas fotovoltaicos. ¿Ok? Entonces, sin embargo, existe pues un total de capacidad de 623 gigavatios. Estamos viviendo un aceleronazo principalmente por los incentivos que se mencionan en el video que se están dando en países como Europa. Hay un nuevo renacer de la tecnología y también pues países como Asia, Japón e India, que se le debería tener bastante atención al mercado de la India, están haciendo cosas extremadamente interesantes en estos temas. Esto es la capacidad total que tenemos.
con las instalaciones fotovoltaicas actuales que se tienen, pues están salvando 700 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, ¿ok? Es una forma de generar transición limpia y de nuevo es realmente el paso correcto, ¿ok? Por ahí, principalmente en todos los círculos de la Asamblea Legislativa, hay falsas creencias sobre lo que debería ser una transición energética, pero la pregunta es la transición energética ¿a qué? ¿Verdad? Realmente los combustibles fósiles y el gas natural no son elecciones viables para un país que ya pues presenta una matriz energética limpia, principalmente a nivel de electricidad. Esta es la cantidad de la instalación fotovoltaica en gigavatios que se ha ido instalando a nivel general y esta es la capacidad total, es decir, para el 2019 ya existía una total capacidad de 200 gigavatios a nivel de producción, ¿ok? De plantas que ya fueron no solamente instaladas, sino puestas en operación. Entonces, se va trabajando a pasos acelerados, pero todavía falta bastante, principalmente cuando estamos en una crisis climática y que el informe más reciente del Foro sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, pues lo está alertando, ¿ok? Entonces, la década es esta. La penetración per cápita en el 2019, y esto lo que significa es que va a tener una mayor importancia, es en qué países pues hubo mayor instalaciones fotovoltaicas, ¿ok? Durante ese 2019, donde el principal productor fue Australia, seguido por Alemania y Japón. Esto es per cápita, por persona, cuántos gigavatios pues están instalando. Entonces, 40 países alcanzaron 1 gigavatio de energía. Nosotros apenas vamos por los 200 megavatios de energía instalados. Y 18 de esos países instalaron al menos 1 gigavatio. Realmente, desde el punto de vista solar, la perspectiva de Costa Rica es que nos estamos quedando, ¿ok? Respecto a lo que está sucediendo mundialmente e incluso a nivel de la región, ¿ok? Salvo, y hay que destacar, pues que los esfuerzos no han sido importantes hasta la fecha porque hemos contado con una matriz eficiente y limpia a nivel eléctrico con hidroelectricidad, pero que sin embargo ya estamos agotando el recurso y no solamente el recurso natural, sino el recurso socioeconómico, ¿ok? Parte importante de lo que ya hemos ido conversando es lo siguiente. La primera sección hablamos con detenido detalle sobre el recurso solar, que es pues nuestra fuente principal de energía. Posterior a eso vamos a arrancar con todo el tema de tecnología fotovoltaica, lo cual nos va a llevar unas 4 o 5 clases al respecto, dado que es lo más importante, es el componente más importante para tener energía solar fotovoltaica. Y posteriormente a ello vamos a estar hablando sobre lo que son los demás componentes del sistema. Si ustedes van a una tienda y compran un panel solar fotovoltaico, por sí solo no les va a funcionar. Necesitan de una serie de elementos que puedan interconectar, que es parte de lo que vamos a ir aprendiendo en el curso. En esta línea de la tecnología fotovoltaica, cabe destacar el hecho del por qué funcionan, ¿ok? Básicamente, nosotros sabemos que el proceso de conversión fotovoltaica recibimos una cierta cantidad de energía del sol, ¿ok? Esta energía del sol, dada la dualidad que fue descrita por Planck y por Einstein, sabemos que se maneja como una onda, pero también como paquetes de energía. Sabemos también que estos paquetes de energía vienen en diferentes longitudes de onda, lo cual nos permite un aprovechamiento general o distinto de lo que realmente se pueda obtener. Y estos paquetes de energía, de alguna forma, que es lo que vamos a ver en la clase de la siguiente semana, tienen una posición importante referente a la conversión energética. Vamos a analizar esta interacción de realmente lo que sucede. Hay algo importante que tenemos que saber, ¿ok? La longitud o la dependencia en la longitud de onda es dependiente del material. Entonces, no necesariamente todos los materiales pueden convertir todo el espectro solar que se tiene. ¿Okay? En este caso, de esta fotografía, ustedes ven en naranja amarillo lo que es el espectro solar después de pasar la capa de ozono y nosotros vemos que el componente azul representa
la eficiencia espectral del cristal, del silicio cristalino, que es una de las tecnologías importantes que más trabajan en estos temas. Entonces, tenemos un límite, que el límite se da en los 100 nanómetros, que lo vamos a explicar la otra semana, que es equivalente a la energía del potencial del silicio. Por encima de esa energía ya no es posible romper la banda, la banda prohibida, y por ende no podemos generar conducción, pero es algo que vamos a entender más la próxima semana. Sin embargo, el silicio es el material por excelencia a nivel fotovoltaico. Un 90% de la producción global proviene del silicio en sus respectivas variedades. Tenemos las ecuaciones, lo que son los diferentes componentes. Aquí he hecho un error en esta primera etapa de la presentación anterior. Los componentes que tenemos en un sistema fotovoltaico, ¿ok? O las diferentes unidades, y espero que no los confundan porque es bastante usual que en los informes pues confundan, ¿ok? Tenemos el componente mínimo de la unidad que compone un sistema fotovoltaico que se llama la celda fotovoltaica. Luego, si agrupamos una cantidad de celdas en serie o en paralelo para generar una conexión de un dispositivo electrotécnico, ¿ok? Para obtener valores deseados de voltaje y de corriente, vamos a generar lo que se conoce como un módulo o panel fotovoltaico. Y de este módulo o panel fotovoltaico, si de igual forma yo interconecto distintos módulos o paneles fotovoltaicos, formo lo que es una cadena, o lo que se conoce en inglés como string, que lo van a encontrar pues en literatura también, que es pues la misma formación. Y si tengo un grupo de cadenas, pues es lo que ya conocemos como un grupo fotovoltaico o una matriz fotovoltaica, ¿ok? Ese es un comentario porque vamos a ir de lo más pequeño, empezando la siguiente semana, incluida la presentación que vamos a hacer sobre física de semiconductores, hasta lo más grande, que ya son sistemas de coproducción inyectando a la red eléctrica, ¿ok? Vamos a hablar sobre la historia de la tecnología solar fotovoltaica. En este caso voy a dar un recorrido histórico sobre qué es lo que nos ha llevado hasta la actualidad anteriormente, ¿ok? Entonces, esto es algo que, a pesar de que es una tecnología nueva, pues la estamos discutiendo desde 1839, cuando se generó los primeros estudios sobre el efecto fotoeléctrico, ¿ok? Luego se detectó que el selenio tenía capacidades muy interesantes que combinaban y empataban con el sistema fotoeléctrico, y después de ello se hace un entendimiento general de la teoría. Aquí se descubre en esta primera etapa qué está sucediendo. Después de las descripciones de Albert Einstein, pues se comienza a romper la teoría y se comienza a trabajar en temas de eficiencia para obtener la primera celda comercial en 1950, en esa década. 1950, y ustedes deben saber que la tecnología fotovoltaica se pensó inicialmente como una opción para poder potenciar sistemas en el espacio, dado que sabíamos ya cómo mover coches, sabíamos cómo mover máquinas con vapor, pero eso podía resultar una tarea muy compleja para sistemas espaciales. Entonces, durante esa época, después de que se generó oficialmente la primera celda comercial, los gobiernos, especialmente de Estados Unidos y de Rusia, dentro de su carrera espacial, pues generaron una gran inversión, como lo vamos a ver más adelante durante esta época, que aceleraron el sistema de sistemas fotovoltaicos. Posterior a ello, se generaron todas las mejoras actuales en la década de los 70s y los 90s, y a partir de ahí, pues hemos generado con nuevas tecnologías, pero no un rompimiento tan grande como lo que se está teniendo, porque sabemos, después de la década de los 90, que ya estamos rozando el límite del material, ¿ok? Que es algo que vamos a analizar con detalle en la siguiente lección. Y luego, pues todos los avances actuales, que es básicamente lo que nos tiene por acá, y lo que mi objetivo como profesor de este curso es motivarles a que puedan pues seguir desarrollándose en estas áreas, y por qué no ustedes formar parte de esta historia, ¿ok? Referente al desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, entremos con lo primero, que es Alexander Edmund Becquerel, era padre. En este caso también está el hijo, ¿ok? En 1839 descubre el efecto fotovoltaico en un electrolito entre dos electrodos de metal. Él básicamente lo que descubrió
en su experimento es que al iluminar con una luz un componente electrolítico, se generaba una diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial, pues es lo que a él le llamó mucho la atención. ¿Okay? Básicamente en su experimento, él propone que al colectar luz en un material, pues se generaba cierta diferencia mínima entre dos electrolíticos. ¿Ok? Esto funciona como principal motivación para que don Albert Einstein, que ya lo conocemos por acá, propone una dualidad de la luz y explica este efecto fotoeléctrico, ¿ok? En un artículo de referencia, que lo cual lo hace ganador del premio Nobel en 1921, ¿ok? Y donde pues se tiene la famosa ecuación de energía para un fotón, ¿ok? Traigo a Albert Einstein hasta acá porque básicamente él es el primer responsable de poder explicar este efecto fotoeléctrico que fue estudiado básicamente por un siglo, ¿ok? Sin ninguna explicación. La pregunta era, ¿sabíamos que si tenemos luz y la iluminamos en un plato, podemos generar electricidad, ¿ok? Cierto componente eléctrico. La pregunta importante es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es esa característica que hace que la luz me permita ese tema? Entonces, en esta propuesta fue lo que Albert Einstein describió a nivel general, donde propone esta dualidad, ¿ok? La luz se comporta o viaja como una onda, pero en esa onda van paquetes energéticos que proponen la generación de ese tema, y el cual está dado por esta ecuación, ¿ok? Este link que se encuentra en la presentación es el artículo original presentado en 1905 por Albert Einstein, está en alemán, que es el idioma de publicación original, pero fue lo que le dio la referencia al mundo. El motivo por el que ganó el Nobel, pues es un poco discutible porque realmente los aportes más sobresalientes y significativos de Einstein fueron la teoría de la relatividad. Sin embargo, se le dio por el efecto fotoeléctrico, aunque hubieron otros autores que estuvieron trabajando y la ayuda de otros físicos también. Entonces, pues por ahí se dice que tal vez el Nobel, en la actualidad, sabiendo las implicaciones de ambos descubrimientos, se le dio. Entonces, Albert Einstein nunca ganó un Nobel por la parte de relatividad, sí lo ganó por el efecto fotoeléctrico y que por suerte lo hizo porque nos tiene pues un poco por acá. Ok, esto fue un comercial a nivel de historia, me adelanté casi 100 años para poder contar qué más es lo que ha pasado, pero parte importante es que en 1970 este señor Wilby Smith descubre la fotoconductividad del selenio. ¿Okay? Él descubre que a diferencia de Becquerel, donde el efecto fotoeléctrico se daba entre dos electrolitos, él descubre que en un material plano, un material físico de estado sólido, en este caso el selenio, sucedía exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces esto fue la primera etapa de experimentación y que se pensó como un experimento fallido. Esto de Schmidt fue realmente un experimento fallido porque a él se le asignó poder medir la longitud de los cables del telégrafo que cruzaban el Atlántico. Él propuso un experimento utilizando selenio y se dio cuenta, por uno de esos accidentes que suceden en la ciencia, bastante provechosos, que tenía una cierta reacción al selenio, entonces que el selenio no podía servir para la prueba. Sin embargo, esto permitió que otros investigadores pudieran seguir desarrollando. ¿Ok? De estos efectos reportados por Schmidt, ¿ok? Vienen un par de ingenieros del Bell Telephone, que luego se convertiría en Bell Labs, el laboratorio más importante a nivel de semiconductores. Y en 1976, a partir de este accidente, William Greene Adams y Richard Evan Day logran probar el efecto de Schmidt, ¿ok? En selenio sólido, ya en una placa. Entonces ellos ya empezaron a visualizar las posibles aplicaciones que esto podría tener. Siempre pensando en temas de comunicaciones en este tema. Entonces lo que se proponía era, ok, si yo tengo pulsos de luz, y actualmente pues hay tecnologías muy interesantes al respecto, y tengo un material que lo recibe, yo podría a través del código Morse, que era lo que se utilizaba en los telégrafos, pues recibir esa información a larga distancia, ¿ok? Entonces fue parte de las motivaciones en ese tiempo.
Posterior a ello, en 1883, Charles Fritz, de Estados Unidos, estudiado en Harvard, construye la primera celda de estado sólido. Y en este caso, la celda, él dice, pero no solamente esto. Yo creo que yo tengo algo por acá. Recordemos que en esta época apenas existía la electricidad y estaba esa curiosidad por encontrar fuentes alternativas. Entonces, Charles Fritz es el primero que propone, pero si yo estoy generando electricidad y estoy generando pulsos electromagnéticos, a través de luz, ¿por qué no los podemos utilizar el sistema? Él construye la primera, no quedó un prototipo válido, pero sí quedó a nivel de patente, que luego esta patente se abriría más adelante. Básicamente lo que él proponía, la visión de Fritz, después de todo esto, dijo, no, ¿para qué llevarlos a telecomunicaciones? Si yo creo que existe la capacidad para poder generar un plato fotoeléctrico que pueda competir contra las plantas de electricidad de carbón. Ojo, esto es una visión de 1883 y que en el 2021 pues se está volviendo realidad. China, Japón, India, Alemania, Canadá están cerrando fábricas de carbón para sustituirlo por centrales solares. Entonces vean la capacidad de visión hacia el futuro que tienen o que tuvo este señor. Maxwell, el cual ustedes conocen de los cursos de teoría electromagnética, era muy particular porque Maxwell no hacía muchos comentarios sobre otros científicos. Sin embargo, Maxwell al experimento y a la propuesta de Fritz lo llamó que esto era una contribución muy valiosa para la ciencia. Entonces, imagínense en eso. En muchos lugares de Costa Rica no había electricidad y ya estaba la idea de cómo poderlo sustituir. Posterior a ello, una vez que ya entra toda la teoría de Albert Einstein y ingresan todos los mecánicos cuánticos a generar esta revolución en el pensamiento, donde quitamos al tiempo y lo pasamos en un término de probabilidades, comienzan una serie de físicos que se engloban justamente en los problemas presentados por Schmidt, por Fritz, y por último, comienzan con ciertas personas. Este señor que ustedes ven acá, posiblemente lo recuerden de algún curso de elementos activos, no por su nombre ni por su cara, sino por el tipo de diodo o de unión de diodo que se conoce o que se estudia, que es Walter Schottky, que desarrolla la primera teoría sobre el efecto fotovoltaico en sólidos. Él trae todas estas ideas de Fritz, trae todas las ideas de Albert Einstein y las unifica para poderlas explicar. Con estos descubrimientos, el mismo Schottky y Neville Mott desarrollan de forma independiente, ambos en experimentos separados, contribuciones esenciales para la unión metálica de semiconductores. Acá, esto es vital no solamente para el sistema fotovoltaico, sino básicamente para toda la carrera de ustedes a nivel de electrónica. Ellos proponen la capacidad de unir dos materiales con características distintas o un mismo material dopado de características distintas y esto generar capacidades interesantes. En la década de 1930, recordemos que solo existían dos estados, o estábamos apagados o estábamos encendidos, y eso empezó a generar todas las bases de la computación. El problema era un problema físico. ¿Cómo podemos hacer para que un material se pueda comportar de la misma forma en ambas ocasiones? Entonces, a partir de esto, del diodo de Schottky, que véanlo por acá, tenía un diámetro de 9 milímetros, bastante pequeño. Ellos empezaron a desarrollar toda la teoría de semiconductores que no solamente aplica para celdas fotovoltaicas, sino que aplica para toda la electrónica que conocemos, hasta los procesadores que están corriendo el dispositivo en el que están viendo esta clase hoy. Entonces, de ahí un poco la importancia a nivel histórico. Luego, Russell Shoemaker Hall recibe la primera patente para un dispositivo eléctrico basado en una unión PN. En este caso, básicamente él no hizo nada, simplemente patentó lo que escribió Shockley y Mott. Muchas veces las patentes es más una idea bien propuesta que un prototipo funcional, y él pues es lo que lo hizo, lo patentó, luego vende esa patente justamente a los laboratorios Bell. Luego el otro físico que también pues pueden conocer a nivel de nombre
que es William Shockley, pues genera todo lo que es la teoría de unión PN. Y por esto, por poder explicar esa teoría de forma satisfactoria, en 1956 recibe el Nobel. ¿Ok? Toda esta teoría de la unión PN es lo que vamos a analizar en la siguiente clase, cuando entremos a hablar de la física de semiconductores que rige para un mismo material. ¿Ok? En 1953, que para mí es una de las empresas, laboratorios de investigación que siempre me han fascinado, los laboratorios Bell, tres ingenieros, Chapin, Fula y Pearson, desarrollan la primera celda solar PN, ¿ok? Acá está pues la descripción del experimento a nivel de bitácora, de qué fue lo que ellos realizaron, y básicamente esto que vamos a analizar con detalle son los esquemas que hoy en día se siguen utilizando. Entonces ya ellos no detectaron solamente que habían pulsos eléctricos, sino que ellos sí detectaban una producción de energía satisfactoria, ¿ok? Estaban logrando, casi 70 años después, la visión de Fritz, ¿ok? La eficiencia era muy baja, era 10 veces menos de lo que tenemos hoy en día, de un 2.3%, pero sin embargo son los primeros que proponen la primera estructura base de las celdas solares actuales, ¿ok? Entonces, con esta base de las celdas solares actuales, se tiene que el costo de producción en aquel tiempo era de $300 por watt, ¿ok? Es una cosa pues bastante alta, y en aquel momento solo se pensaba con instalaciones aisladas, ¿ok? De ahí que se pueden generar ciertas cosas. Esto era un problema que le interesó mucho a los departamentos o a las agencias espaciales de Estados Unidos y de Rusia. ¿Ok? Actualmente la electricidad a nivel de la Tierra solo se conocía en términos del carbón. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos para subir una planta de carbono al espacio en satélites sumamente pequeños? Con este experimento, pues se descubre ciertas cosas interesantes al respecto. ¿Ok? Entonces, en 1958 arranca toda esta parte de la era espacial, donde el primer satélite Vanguard 1 fue lanzado como primer satélite con energía solar. ¿Ok? Este fue realmente el primero. Hay otros que siempre dicen que es el primero, pero después de una ardua búsqueda, referencias y demás, logré comprobar que este sí es el primero que utilizó energía solar. Vean que la celda era extremadamente pequeña, pero el dispositivo tenía un tamaño tal vez de un balón de fútbol salón, ¿okay? Que es un poco más pequeño, más reducido, con unos 35 centímetros de diámetro. ¿Okay? Y esto era pues los primeros satélites que se estaban enviando, obviamente, aparte de todo lo que fue la exploración a la Luna. Con este primer satélite solar, pues se comprobó que le podía dar la suficiente energía al satélite para poder generar expediciones más importantes. Cabe destacar que esta misión solo duró 3 días, ¿ok? Por otros temas, fallaron otros sistemas, pero de ahí, de ese experimento realizado por la NASA, por Vanguard 1, ¿ok? Es que el gobierno de los Estados Unidos se atreve a invertir $50 millones solamente en la investigación en celdas solares, ¿ok? De ahí que entonces se hagan bastante famosas y los científicos a nivel de celdas solares, pues se animaran a seguir desarrollando, ¿ok? En esa época, en 1962, los laboratorios Bell lanzan el primer satélite de telecomunicaciones con una potencia inicial de 14 vatios, ¿ok? Entonces ya Laboratorios Bell, que también trabajaba toda la parte de comunicación, comienza a proponer que si teníamos los satélites, teníamos una mayor facilidad de poder establecer comunicaciones a nivel de la Tierra, ¿ok? Y en la actualidad, la energía solar sigue inspirando, pues, diferentes conceptos. Este que ustedes ven es el esquema de el Ingenuity, que es el dron, que actualmente es de la última misión a Marte, ¿ok? Con un rover. Y este dron cuenta con paneles solares que fueron desarrollados en México. Es bastante interesante, ¿ok? Son paneles solares de cuarta generación, donde básicamente es una unión tipo tótem, que la vamos a ver más adelante, con la unificación de diferentes componentes
de semiconductores, ¿ok? Parte interesante del diseño es que las hélices del dron se encuentran forradas en paneles solares que tienen una flexibilidad. Y lo interesante de la sincronización es que lo que se garantiza con este tipo de diseño y estas dobles hélices es, aparte de la dinámica y la estabilidad que necesita el dron, en este caso, ¿ok? Sino también que en todo momento de vuelo, dos de las hélices se encuentren de cara al sol, ¿ok? Eso fue parte de las inspiraciones a nivel de vuelo con el Ingenuity, que es el primer vehículo aéreo volado fuera de la superficie de la Tierra, ¿ok? Entonces es parte importante y la energía solar es parte también de esa historia, ¿ok? Acá viene pues uno de los profesores más admirables en la época actual, todavía está vivo, yo tuve oportunidad de tener clases con él, que es Martin Green, que junto a su equipo en la Universidad de Sydney y parte de su tesis doctoral, con Shegyun y King, desarrollan la primera celda MIS, que es Metal Insulator Semiconductors. Esto lo que empieza a proponer son características en la eficiencia del semiconductor, que vamos a analizar con más detalle más adelante. Esa misma época, Carlson y Roski de RCA Labs desarrollan la primera celda de silicio amorfo. Okay, entonces aquí ya comienza una discusión interesante. En aquella época se decía, ok, tal vez el silicio deberíamos dejarlo para la alta electrónica, porque la celda fotovoltaica no requiere tanta pureza como la requieren los semiconductores como un procesador, y busquemos otras alternativas. Y entonces en 1976 inicia la era de lo que se conoce como el thin film, que es otro tipo de tecnología. En 1981, R. Hessel desarrolla la capa antirreflectiva para la capa de pasivación. Eso lo vamos a entender. Sin embargo, con este experimento logramos hacer un brinco de 5% de eficiencia, que era lo que había en la época de sistemas solares fotovoltaicos, a básicamente un 14% de eficiencia. ¿Ok? Entonces, este tema lo que genera es básicamente la colocación de un barniz especial encima de la celda para poder capturar la energía y para poder capturar la luz. Entonces, la luz que rebota, que vuelva a rebotar dentro de esa capa, y con eso, pues generar mayor electricidad y tener menos pérdidas por reflejo, que era un problema importante, ¿ok? Que es parte de las necesidades importantes que se tienen. En 1985, el grupo de investigación del Dr. Green, ya consolidado en la Universidad de Sydney, sobrepasa una eficiencia del 20% en las celdas solares. Hoy en día andamos cercanos al 24.1%, ¿ok? Entonces, vean que ya fue un hito importante. En este caso, relacionados con silicio. Hay otras tecnologías que vamos a ver al final de la clase que tienen pues otro nivel de rendimiento, ¿ok? En 1990 inicia el 1000 Dauha Program en Alemania para la evaluación científica. Básicamente fue un piloto, el más grande que se tiene a nivel alemán, donde los sistemas que se generaron o se instalaron fueron completamente subsidiados por el gobierno. Y ellos lo que quieren decir en esa época fue simplemente, ok, instalemos 1000 sistemas solares fotovoltaicos para analizar los efectos que puedan tener sobre la red eléctrica, completamente pagados por el gobierno como parte de una exploración científica, especialmente en el oeste de Alemania y como capital en München, ¿ok? Entonces es parte de lo que se puede generar. Y ya en 1994, el NREL, que es un laboratorio al cual les invito a visitar en su página web y que por lo cual también les voy a estar compartiendo información, que es el Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos, también otro de los pioneros en estos temas, demuestra eficiencias mayores por arriba del 30%. Se logra superar el umbral. Ojo con esto, cuando yo hablo de estas eficiencias del 30, del 20%, lo que hablo es de la eficiencia que tiene el material para convertir energía lumínica en energía eléctrica, ¿ok? Una vez a nivel del sistema eléctrico, ya los sistemas fotovoltaicos pueden andar en un 99% de eficiencia, pero es la eficiencia de conversión de energía, ¿ok? Esas son celdas tipo tándem, y estas celdas tipo tándem
Básicamente son celdas donde yo hago ensanguchados de diferentes semiconductores para aprovechar ciertas características. Esto lo vamos a ver pues un poco más adelante, donde podamos entender las diferentes opciones que se tienen al respecto. Ok. Hablemos un poco, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, ¿cuál ha sido la mejor eficiencia que se ha dado en uno de estos sistemas? Las eficiencias rondan el 49%, que son los récords actuales. De eso no voy a entrar en detalles actualmente porque es justamente la última diapositiva que traigo el día de hoy. Ah, ok, por ahí. Perfecto. Ok, hablemos entonces un poco sobre lo que es la fabricación de celdas y de los componentes, principalmente de las celdas. ¿Cómo se fabrica la celda? Ok. Como recuerdan, les he dicho que el silicio tiene el 90% del mercado a nivel de semiconductor y no es en vano. ¿Ok? Eso tiene una razón lógica. El silicio es el segundo material más abundante de la Tierra después del oxígeno. ¿Ok? Básicamente son las suales de cuarzo que se pueden presentar a nivel de dióxido de silicio, que son básicamente sal, básicamente arena, y se obtiene también para la producción de vidrio, cerámica y cemento. ¿Ok? De aquí se obtiene el silicio. Entonces hay minas de sal que se obtiene esta parte de estos cuarzos, de esto se hace una parte de producción. ¿Ok? Esto se somete a temas de fundición para poder generar una extracción de los diferentes materiales y quedarnos solos con el silicio. ¿Ok? Mediante procedimientos químicos y forja, se elimina todo lo demás que hay en esa arena para obtener el cuarzo de silicio, que tiene una pureza aproximada del 99%. Recordemos en semiconductores que cuando hablamos de grados de pureza, es la totalidad que tiene el sistema. ¿Ok? Entonces, nótese un comentario acá para que no nos confundamos. Se habla, y no en vano, de que las impurezas del silicio tienen que ser de 1 parte por millón. Eso es silicio de grado solar, pero nótese que para que sean de semiconductores, por ejemplo, para los procesadores, tiene que ser de 0.2 partes por millón, que esto es silicio de grado semiconductor. Básicamente, en las fundiciones, lo que se hace es que cuando se obtienen a nivel metalúrgico el silicio para producción, el silicio de más alta gama se queda a nivel de semiconductores y el silicio de más baja gama a nivel de silicio de grado solar, porque igual va a funcionar sin problema, no se requiere un trasiego de información, solamente de energía, y eso lo vuelve un poco distinto. Entonces, se genera el silicio puro y este silicio puro vuelve a pasar otra vez a nivel de fundición. Entonces, hay un proceso que se conoce como la cristalización, que en el cual se funde el silicio, ¿ok? Pero existe una semilla de silicio puro, es exactamente igual una semilla, que de esta semilla se comienza a girar, a rotar en un horno de fundición y sobre esta semilla comienza a crecer lo que se conoce, se solidifica lo que es todo la rueda de cristal que se tiene, ¿ok? Si el tiempo es suficiente, se produce un monocristal, que ya lo vamos a hablar un poco de eso, y si el proceso es un poco más rápido, se produce silicio cristalino. ¿Ok? Entonces, existen distintas direcciones predominantes en el encargo y posterior a ello se obtiene la parte de obtención de láminas. ¿Ok? De lo que son las obleas, que son las láminas que se recortan del wafer principal, del lingote, ¿ok? Se tienen celdas que se cortan por métodos físicos y químicos que tienen un orden de 200 a 400 micras. Ok, vean qué curioso es esto. Yo produzco un lingote. Esto lo producen pues ciertos fabricantes. Estuve trabajando un proyecto de semiconductores tiempo atrás para la aplicación de sensores de alta temperatura. ¿Ok? El fabricante estaba en Bélgica
Y dado que las impurezas del silicio que ellos me estaban brindando, ¿ok? El lingote que ellos ofrecían, vean todo el tamaño del lingote, tiene un tamaño de aproximadamente 90 centímetros de largo. De esos 90 centímetros de largo, ellos solo garantizaban, por la producción y lo complejo que es un proceso completamente estocástico, esta parte de la deposición en la fabricación del semiconductor, que ellos solo podían ofrecerme la fabricación de 200 chips con este nivel de impureza. ¿Ok? Ya podrán imaginar que de 90 centímetros de silicio nos pueden salir, si todo fuera a nivel de impurezas, pues una cantidad bastante elevada. Es decir, por oblea resultante, yo podría sacar unos 30 dispositivos, pero ellos solamente garantizaban a nivel de impurezas que de esta oblea se podía solamente sacar 200 chips, ¿ok? A nivel de estos sensores de alta temperatura. Para que ustedes se den una idea, pues también es un proceso costoso, porque el costo de este lingote ronda los 35.000 euros, ¿ok? Entonces de eso se sacan 400 sensores y el resto tengo que inventar. ¿Qué hago? Obviamente el mercado es bastante dinámico y una de las opciones para vender silicio que no tiene alto grado de pureza es pasarlo a celdas fotovoltaicas, ¿ok? Entonces, una vez que se tiene el lingote, yo procedo con la parte de corte que puede ser mecánico y ya me lo llevo a nivel general, ¿ok? Una vez de que ya yo tengo el silicio como tal, silicio puro, sin ningún grado de dopaje, ni positivo ni negativo, comienzo con la formación de las celdas, con la formación de la unión. Y esto, como lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Lo hago mediante la deposición de boro y fósforo, que lo genero a través por vaporización química o por plasma a nivel de la celda, ¿ok? Luego genero capas de aluminio para generar un retenedor. Luego se forman los contactos metálicos en las celdas, que es parte de este proceso de deposición, que lo que regularmente se genera es de plata, ¿ok? Y estos contactos eléctricos pues ya se van metiendo dentro del proceso, que queda esta parte de la unificación a nivel de proceso. Les voy a compartir un video completo, ¿ok? Donde se explica con lujo de detalles, grabado en las fábricas, el proceso completo de los sistemas solares. Entonces, pasamos del cuarzo general mediante procesos químicos y calor, lo cambiamos a silicio. Este silicio sembramos un cristal y este cristal hacemos el crecimiento de los lingotes y de estos lingotes pues pasamos a nivel de celdas, ¿ok? Mediante el dopaje del semiconductor y la creación de los contactos eléctricos. Después de la celda, pues ya pasamos a nivel del módulo, ¿ok? ¿Cómo se genera la celda fotovoltaica? Ok, ya hablamos de las caras pues, posteriores y generales. Estos son sistemas monofaciales, ok. Los primeros que voy a explicar son sistemas monofaciales, que son sistemas que solo tienen la capacidad de generar por la cara frontal. Voy a dar una clase completa sobre sistemas bifaciales y la importancia que estos tienen a nivel pues, mundial. Esto, como ustedes pueden ver, son tiras captadoras, que es lo que se conoce como los fingers, ¿ok? O dedos de la celda, que lo que van es simplemente generando una unión eléctrica para irlo conectando en los buses o las tiras de interconexión. Estas tiras de interconexión son básicamente los puntos eléctricos en los que se pueden soldar la celda. En la parte trasera se recubre la celda en el caso de los sistemas monofaciales, ¿ok? Primero con polímeros para prevenir los impactos y luego con una capa de aluminio para evitar la fuga de los pares de recombinación electrón-hueco, ¿ok? Entonces, esta es la forma. En la convención general, si ustedes tienen la oportunidad de tener una celda que tiene 180 micrómetros, ¿ok? De espesor, siempre en las caras monofaciales la cara delantera será el negativo
y la cara trasera será el positivo. Recordemos que los sistemas solares fotovoltaicos generan y conducen en corriente continua, ¿ok? Entonces, a partir de ahí se generan pues los diferentes componentes. Una vez que ya yo tengo todas las celdas, me voy a la parte de fabricación de módulos o los paneles. En este caso, pues es una integración de celdas. Actualmente los paneles de las tecnologías actuales rondan de los 60 a las 90 celdas, ¿ok? Vamos a ver cómo se forman eléctricamente. Y estas celdas se agrupan, se soldan hasta con un cautín. Se pueden soldar con un cautín, la soldo y luego genero el empaquetado de protección mecánica, que básicamente tiene estas características. El primero que tengo es la celda, luego tengo el material de incrustamiento, que este material de incrustamiento es un material que previene que se quiebren dentro del panel y que por lo regular es lo que se conoce como EVA o etinil vinil acetileno, que es el polímero que lo cubre en la parte delantera. Es el encapsulamiento normal para evitar que hayan problemas en la celda, que haya ingreso de agua, por ejemplo, y luego se genera la parte del vidrio. Esto se hace por sublimación, es decir, se genera una cámara de baja presión y se calienta el vidrio, se comprime hasta que todo pegue, y en la parte trasera se hace una lámina de polímero, por lo regular blanco, a nivel de la fabricación, y luego esto se encapsula o se amarra con un marco de aluminio, que el marco de aluminio tiene un componente especial referente a la instalación en sitio de ese tipo de sistemas, ¿ok? Como lo pueden ver, entonces tengo varias cosas. Tengo el material de la parte de atrás, que es un polímero. Voy a tener dos láminas de polímero, una delantera y una trasera, que esto me engloba, me ensangucha lo que son las celdas orales y las protege mecánicamente. Y luego tengo todo lo que es la cobertura de vidrio, que ustedes ven por acá, que protege, vidrio solar fotovoltaico, ya hablaremos de él, y todo un marco de aluminio, ¿ok? Esta es la parte de fabricación que se tiene a nivel general, y por último se hace una comprobación del módulo. El control de calidad es sumamente importante a nivel de los sistemas solares, ¿ok? Una vez que se comprueba el módulo, pues se procede a la interconexión de elementos eléctricos, ¿ok? ¿Cómo lo son? Los cables que transportan la conexión del sistema, ¿ok? Son cables especiales, vamos a hablar de ellos más adelante cuando entremos en temas del sistema, y a esto se les adiciona también una caja de protecciones eléctricas, que son diodos de bypass, y que vamos a analizar su funcionamiento la semana después del examen, ¿ok? Entonces, ya para que vayan viendo cómo va planificada un poco la clase. Parte importante de lo que tiene, creo que hay una pregunta. Ajá, esa es una muy buena pregunta que hace Alfredo primero. La primera pregunta que tiene Alfredo es si el sistema, los sistemas solares fotovoltaicos, cuentan con una vida útil. Ya vamos a hablar de los temas de garantía. Nominalmente son 30 años, pero esto vamos a abarcar con mucho más detalle. Y el tema del reciclaje es un gran área de investigación aún pendiente, ¿ok? Tenemos un problema justamente de este proceso de fabricación que es muy complejo, es sumamente complejo, dado que el procedimiento de calor que se tiene, extraer todo el componente de silicio que tengo. Entonces es un tema abierto de investigación, dado que no hay como un proceso inverso directo. Básicamente, actualmente lo que se puede extraer sin ningún problema de los paneles solares fotovoltaicos es el aluminio, ¿ok? Que es altamente reciclable, pero tiene esa pues característica. Tengo una pregunta primero de Juan Pablo y luego de Carlos. Daniel, adelante, Juan Pablo. Estaba pensando que estas como capas que se ponen encima de las celdas, eso genera algún tipo de pérdida, y más o menos cuánto, digo yo, en comparación como que si fueran las celdas así directas, que yo sé que eso se supone también como una protección ante los elementos y todo, pero sí hay cierto grado de pérdidas ahí. En realidad, eso es un tema completo de investigación. No es mi área de investigación porque no me siento atraído, pero más bien estos polímeros, lejos de
de generar pérdidas, más bien generan ganancias en la eficiencia. Estos polímeros no es una goma simple, ya tienen un alto desarrollo de tecnología. En mi gusto es lo siguiente que tiene más investigación y desarrollo después de las celdas solares, porque lo que se busca con la garantía del nivel de las celdas es que se pueda tener un sistema completo a nivel de trampas de luz. ¿Ok? Básicamente imagínense que esos polímeros a nivel interno, que así lo es, lo que cuentan es como con una formación geométrica en formas de espejos. Entonces, si un rayo de luz entra, lo que sucede es que el sistema va a empezar a rebotar en esas capas que son micras, es muy, muy bajo, hasta nanómetros, y simplemente va a rebotar para tener un mayor aprovechamiento. Lo siguiente que debo mencionar, si ustedes recuerdan las clases en Física 3, si fue que lo vieron, todo lo que es el tema de óptica, que entre mayor sea la diferencia de refracción entre dos materiales, entre dos interfaces, van a existir más pérdidas, ¿ok? Entonces esos polímeros sirven como capas intermedias, y eso lo vamos a ver un poco con cálculos, para poder evitar lo que es los índices de refracción. Básicamente, digamos, el índice de refracción que yo tengo en el aire es de 1 y en el silicio puede andar en 3.4. Entonces, la diferencia de refracción es bastante alta, lo cual me genera pérdidas. Si yo coloco capas intermedias de polímero que estén en 1.7, 1.8, que más o menos es lo que obedece a la ley de Lambert-Beer de refracción, por lo regular yo genero que el efecto o la pérdida por refracción y reflectancia sea menor. Entonces, lejos de ser, obviamente, lo primero que uno podría pensar es, ok, si es cualquier polímero, sí va a generar pérdidas, pero más bien estos polímeros están diseñados para protegerlos mecánicamente y también para aumentar las propiedades ópticas de absorción o de captación en el semiconductor. Bien, tengo la pregunta de Carlos Daniel. Sí, profe, bueno, yo quería preguntarle sobre las tiras conductoras y sobre las tiras de interconexión. Usted mencionó, bueno, ahí claramente el nombre lo dice, por lo menos en las tiras conductoras, pero ¿qué tan buen conductor tienen que ser las tiras y las de interconexión? ¿Existe algún material en específico como un estándar? Sí, voy a devolverme por acá. Las tiras conductoras básicamente son tan pequeñas que se hacen pequeños recubrimientos en plata, ¿ok? Porque tienen que ser un muy buen conductor, preferiblemente en oro, pero obviamente ya nos duplica el costo del proceso. Y ya a nivel conductor, se utilizan materiales conductores, como lo puede ser el estaño, como lo puede ser el cobre o incluso la plata, ¿ok? Principalmente porque las tiras de interconexión, digamos que tenemos mayor potencial, ¿ok? Eso es crítico. A mayor potencial, pues ya me comienza a importar menos tal vez la parte de pérdidas. Entonces, entre más baja sea la pérdida, se puede utilizar. Esta es una de las puntos críticos, aunque el porcentaje de plata es muy, muy, muy pequeño. Es decir, una celda fotovoltaica es 98.8 de silicio, y de eso un 0.2% corresponde a la parte de interconexiones, pero sí necesita una capacidad de superconducción para poder captar la mayor cantidad de electrones formados en el proceso de recombinación de pares, ¿ok? Entonces es casi que el material por excelencia. Hay otras alternativas, principalmente el cobre, que ha dado buenos resultados dependiendo de la forma en que se implemente, pero sí, por lo regular van a encontrar que esas uniones son de plata, aluminio, estaño, cobre, idealmente de oro, pero ya eso sí es tirar la casa por la ventana. ¿Ok? Buenísimo, profe, gracias. Bien. Tenemos dos tipos de paneles, aunque les hablé del aluminio, también y actualmente existe una tendencia principalmente de integración hacia viviendas, que es los paneles solares sin aluminio, frameless, y con un panel de marco de aluminio.
simplemente nivel de agarraderas. Entonces ya aquí la tendencia pues cambia un poco. Dentro de las ventajas que presentan los paneles sin aluminio es que presentan una mejor adaptación a la integración de arquitectura que puede existir en una construcción, en un edificio. Justamente los paneles solares fotovoltaicos pues no son mucho del agrado de los arquitectos, justamente por ese tipo de temas, que son muy cuadrados, que no calzan. Entonces es otra tecnología que ha venido. De hecho, que también es una tecnología que está robando a nivel de mercado mucho, porque actualmente ya el costo de hacerlo sin marco de silicio, de aluminio, perdón, es menor que hacerlo con marco de aluminio. Entonces, pues, para que ustedes vayan viendo cómo se va moviendo, pues, a nivel de mercado por costos de fabricación al final del día. En este caso, pues, ya les mostré un panel monofacial. Vamos a hablar de los paneles bifaciales también. Lo que les puedo adelantar de los paneles bifaciales es que el sistema tiene la capacidad de producir por ambas caras, ¿ok? Básicamente produce por la energía de la cara delantera y la energía de la cara trasera, ¿ok? Entonces, bueno, los principios de construcción son relativamente los mismos que se puedan tener. Y bueno, parte importante de los retos, volviendo a la pregunta que me realizaba Alfredo, es que es bastante complejo el tema de reciclaje. Hay varios grupos con resultados interesantes, pero no aún un estándar industrial que me permita el reciclaje completo de los módulos, ¿ok? Entonces acá tengo pues todo el marco de aluminio, tengo todo el vidrio, el encapsulado, y esto, al ser un proceso que lo que se genera es una prensa con... se baja la presión y se incrementa la temperatura, más un apoyo mecánico, pues se vuelve un poco complejo romper esa estampa. Y lo principalmente es el tema del silicio. Poder rescatar el silicio para volverlo a fundir es un poco complejo, ¿ok? Y también, hasta cierto punto, pues hasta hace una década no era un tema de investigación interesante porque decíamos que teníamos silicio ilimitado, ¿ok? Yo creo que hoy día sabemos que nada, absolutamente nada es ilimitado, y hasta el sol, pues en algún momento se llegará a apagar. Parte importante del vidrio, y anudado con la pregunta de Juan Pablo, es que no es un vidrio convencional, sino que el vidrio también tiene capacidades especiales. Entonces es un vidrio de producción especial. Hay empresas dedicadas únicamente a hacer vidrio para sistemas solares fotovoltaicos, ¿ok? Dentro de las características principales, todo lo que mencionaba de las propiedades ópticas del material, y también un tema de protección. Son vidrios temperados para poder cubrir las celdas. Jordi, adelante. Para apoyar un poco la pregunta de Alfredo, digamos, de eso de la vida útil, digamos, me interesa como saber cuál de estas capas es como la que pone ese límite. Ok, recordemos que... Ok, bueno, ya voy a responder primero la pregunta de Alfredo, voy con la de Jordi. Ok, me estoy adelantando porque vamos a ver temas de garantía y vida útil, pero en un sistema solar fotovoltaico, el componente que pone el límite es la celda de silicio, específicamente. Recordemos que el dopaje es un proceso físico con limitaciones, y por temas de uso y de fatiga a nivel de material, ¿ok? Se tiene el problema de que a lo largo de la vida útil y producto de la vida útil de los concentradores menores, pues el silicio va perdiendo la capacidad de producción, ¿ok? Sin embargo, este tipo de sistemas, se habla de una vida útil de 30 años, pero no es que en 30 años se apaga, sino que los fabricantes lo que garantizan es que en 30 años el panel mantendrá un 85% de eficiencia. Después de eso, ellos ya no ofrecen ninguna garantía, pero el panel opera un 85% de eficiencia. Hay procesos de degradación que vamos a estudiar a nivel del silicio, pero en este caso, lo que hablamos a nivel de los paneles es justamente no es que se apagan y dejan de funcionar, sino que la vida útil se va deteriorando por el efecto de degradación.
que hay diferentes mecanismos de degradación en el sistema. Entonces, en este caso, el que pone como el límite de la vida útil es el sistema solar. Ahora bien, yo estuve trabajando en un centro de investigación que es el área de conservación de Toronto, donde hay un instituto de producción de análisis de paneles solares fotovoltaicos, y dentro de los paneles que ellos tienen en su granja solar se encuentran paneles que fueron al espacio y bajaron en 1965. Estamos hablando de 56 años aproximadamente, y esos paneles siguen produciendo con una capacidad de un 82% de la eficiencia reportada el día 1. Entonces no es que un panel deja de funcionar, sino que el fabricante a nivel de garantía lo que indica es que ofrecen 30 años a un 85%, ¿ok? Si en esos 30 años la degradación se comprueba que es menor, pues el fabricante está en la disposición de cambiar el panel solar fotovoltaico. Entonces no es un tema de producción. Respecto a los quiebres del panel solar fotovoltaico, es algo que voy a explicar al nivel de la interconexión eléctrica de los sistemas. Sin embargo, sí, una quebradura en el vidrio es un problema grave, porque principalmente el vidrio es temperado y tiende a quebrarse completamente. Entonces, el panel sigue generando, pero puede generar la mitad de lo que puede generar actualmente o puede generar hasta menos, ¿ok? Sin embargo, si yo tengo un daño en una celda, tengo este componente que son las cajas de unión que cuentan con un sistema de diodos, y estos diodos lo que hacen es proteger ciertas cadenas para evitar que si se daña una celda, se daña todo el panel. ¿Ok? Es algo que voy a retomar en la clase 3 o 4 de la parte de tecnología fotovoltaica. Pero entonces, el problema es que si hay una baja en la producción, pero que se daña una celda, no daña todo el panel. ¿Ok? Les puedo adelantar que daña una tercera parte del panel por lo regular, aunque podría dañar solamente esa celda. El problema es el vidrio temperado que se tiene. Entonces, ese es cuando se habla de garantía o vida útil del panel, es lo que se tiene. 30 años a un 85% de degradación, ¿ok? Básicamente, la tasa de degradación del semiconductor es de 0.5% por año, anual, más o menos es lo que se habla, y es también lo que hemos podido comprobar aquí experimentalmente en el laboratorio. ¿Cómo se hace un panel fotovoltaico? Los sistemas de producción que se tienen, pues es completo. Básicamente la composición de un panel tiene un 74% de su peso corresponde al vidrio, ¿ok? Un 10% de su peso corresponde al aluminio, los polímeros un 6.5%, el silicio un 3% y el cobre un 0.6%, ¿ok? Principalmente el cobre, que ya entra al nivel de las cajas de producción que se puede tener. Acá, en la siguiente diapositiva, les dejo un video, si están interesados de ver el proceso de fabricación de sistemas solares, ¿ok? Aquí lo pueden ver, les voy a dejar otro video un poco más completo, donde estas son las plantas de producción en cuartos limpios, ¿ok? Aquí no es el proceso completo, nada más es el panel. Entonces aquí viene la colocación de las celdas, que ustedes pueden ir observando poco a poco dentro del panel, se van acomodando en filas, y esas celdas pues se interconectan y se pasan en lo que es un sorting, o básicamente la escogencia en función de la calidad. Se clasifican en función de la calidad para luego montar los paneles. La mayoría de los sistemas de fabricación son sistemas, como ustedes lo pueden ver, sistemas automatizados completamente. En esta etapa se está generando lo que es la adición de los polímeros y luego la respectiva colocación en los módulos, ¿ok? Entonces se comienza la parte de colocación de las celdas en los módulos. Se comienzan a sortear, colocarlos en las capas de vidrio. Como ustedes lo pueden ir viendo, se pueden ir acomodando, se acomoda el plástico, y este es el sistema de prensado a baja presión que monta lo que es el panel completo. Entonces, va agrupando lo que son las diferentes celdas, comienza con la parte de los barridos, y ya aquí lo que tenemos son los cables directamente
donde se hacen las conexiones eléctricas y los procesos de soldadura. ¿Ok? Les voy a compartir un par de videos más extensos por si están interesados en conocer al lujo de detalles y con una presentación de las máquinas, el sistema. Esto, hay personas dedicadas a la fabricación de paneles solares que no tienen idea de cómo se conectan un panel solar en una casa, ¿ok? Porque el proceso es bastante extenso. Nuestro interés más bien va a ser la integración de sistemas, por eso no me detengo con detalle, porque puede ser un curso completo, toda la parte de fabricación, ¿ok? Acá les queda un video, les voy a compartir un par de videos pues más al respecto para poderlo generar. Como ustedes pueden saber, se pueden fabricar paneles solares a nivel casero, ¿ok? Si uno compra las celdas, se pueden comprar por Amazon y uno podría generar sus propios paneles, posiblemente con menor eficiencia, pero se logren. Y es pues bastante interesante el ejercicio. Desde luego, pues yo he generado ciertos experimentos al respecto y he fabricado ahí, ese fue mi primer panel solar completo del diseño que se planteó a nivel de las estructuras generales, ¿ok? Tipos de tecnología. Ya para ir entrando en la última parte de la clase, parte de lo bueno de hoy es que hoy es una clase de reposición respecto a las tareas, así que hoy no hay una tarea per se referente a sus proyectos, ¿ok? Pero los tipos de panel solar los podemos clasificar en 3 categorías, ¿ok? Las categorías de silicio, los compuestos de semiconductor y materiales novedosos, ¿ok? Entonces tenemos el silicio cristalino, el silicio amorfo. El silicio cristalino acapara el 90% del mercado, donde tenemos monocristales y policristales. Ya voy a hablar un poco de ellos. Luego tenemos el silicio amorfo, que presenta diferentes categorizaciones de lo que se puede tener. Y luego tengo los calcinoides, que básicamente son compuestos especiales como el cadmio telurio, el cobre, zinc, sulfato, luego el cobre, indio, galio y selenio, que puedo tener, y compuestos de los grupos de la tabla de valencia eléctrica de gallium, indio, fósforo, gallium, arsenide, que son parte de lo que podemos tener, otros, y luego tecnologías emergentes, que por ejemplo, la charla a la que les invité sobre este profesor estadounidense que trabaja con sistemas de celdas orgánicas, ¿ok? Básicamente en base de carbón, emulando, pero son tecnologías todavía que están. Luego está el perovskite, que vamos a hablar del perovskite porque es una tecnología muy promisoria, y luego celdas, digamos, líquidas, que se podrían decir como en un medio acuoso, para generar componentes. El curso va a estar enfocado en temas de silicio cristalino, pero también los conceptos vistos a nivel de esta celda, a excepción de la fabricación, aplican para otro tipo de conductores. Vamos a hablar en menor medida de la película delgada, que son este tipo de conductores, y apenas una mención del curso a nivel de nuevas tecnologías emergentes, ¿ok? Entonces así se clasifican. Vamos con los tipos de paneles, ¿ok? Tenemos los paneles flexibles, thin film, tenemos monocristalinos y policristalinos. Básicamente, los paneles flexibles son paneles de película delgada que permiten una cierta flexibilidad basada en polímeros. Con el silicio no es posible, a no ser que sea silicio amorfo. Esto porque la composición y la fabricación es distinta a la fabricación de obleas y lingotes que se presentan a nivel de silicio. Luego, en función del tiempo y las condiciones ambientales en las que se produzca el silicio y el lingote, se tienen un monocristal y un policristal, ¿ok? Como ustedes lo pueden ver, el monocristal, básicamente todas las celdas están estructuradas y son lo que se conoce en ciencia de materiales como isomorfas. Básicamente están alineadas en un mismo eje, y al estar alineadas todas al mismo eje, pues parecieran que no hay irregularidades, es como un espejo limpio, ¿ok? El policristal, como ustedes lo pueden ver acá, no tiene una forma, no tiene isomorfismo, entonces los cubos de silicio, ¿ok? Porque se representan como cubos, pues tienen
distintas orientaciones a lo largo del material y eso genera esta parte de manchas. Como ustedes pueden intuir, el monocristal requiere condiciones especiales de fabricación, dentro de ellos mayor tiempo en el horno y algunas otras características como el manejo de temperatura, humedad, lo cual anteriormente hicieron más caro el monocristal al policristal, a pesar de que el monocristal tiene mayor eficiencia, ¿ok? Sin embargo, actualmente el monocristal, dado los procesos de optimización a nivel industrial, está obteniendo costos iguales al silicio policristalino. Con esto, los costos han aumentado y la capacidad del monocristal es mayor, por lo cual el monocristal está tomando más fuerza en el mercado actual. Los paneles flexibles existen, son otra tecnología, y vamos a ver algunos de los componentes. Básicamente esta es la composición a nivel anual, que esto también está en el informe de la Agencia Internacional de Energía, donde se presentan la composición de cada uno de los elementos. Tenemos al silicio monocristalino, como ustedes lo pueden ver, y a partir del 2015, donde ya varias industrias de manufactura, especialmente chinas, dijeron que los paneles monocristalinos costaban lo mismo que los polis, pues ha habido una tendencia mayor a la instalación de sistemas monocristalinos. Entonces ustedes pueden ver de 38 gigavatios instalados en el 2011 a 140 gigavatios instalados en el 2019, cómo la proporción de silicio monocristalino ha ido incrementando en función de las condiciones de otros componentes. El thin film se sigue manteniendo, con la gran desventaja es que se depende básicamente de solamente dos fabricantes, donde de esos dos fabricantes, uno que es First Solar, es básicamente el que tiene el 80% del mercado cubierto de tecnología, con tecnologías que no se conocen. Incluso a nivel académico hay ciertas cosas del thin film que no se conocen porque son secretos industriales. Y bueno, la empresa le ha ido bien y parece que no lo van a soltar esos secretos pues nunca. Se vuelve interesante dada la composición. El silicio monocristalino y multicristalino pues sí tiene muchas variaciones conocidas a nivel académico, dado que es, pues ustedes lo ven, más del 90% del costo total. Adicional a esto, a nivel de fabricación, vienen los costos de los sistemas y vean ustedes cómo va la tendencia hacia abajo, ¿ok? Todavía en el 2010 y cuando yo inicié en esto, por acá el 2012, los costos estaban en este punto de inflexión de $1 por watt, pero básicamente hoy en día el costo de un sistema fotovoltaico, a grosso modo, puede rondar los $0.6 americanos por watt, ¿ok? Básicamente, obviamente es variable, pero ya uno puede conseguir precios por acá. Entonces, si ustedes tienen que diseñar un sistema, ustedes ya pueden hacer cálculos de cuánto les puede salir el sistema a grosso modo. Básicamente, si el sistema es de unos 3 kilovatios, ustedes podrían asumir que el costo es de $1 por watt, asumiendo un costo totalitario, entonces serían unos $3,000, ¿ok? Que son sistemas que no me interesan para la parte conectada a red y por eso algunos estudiantes pues los he puesto a algunos grupos a buscar otro tipo de proyectos que sean un poco más atractivos a nivel financiero. ¿Ok? Por último, tengo el tema de las eficiencias. Este es un cuadro donde muestra la fotografía de toda la historia solar fotovoltaica elaborado por el laboratorio del Departamento de Energía de los Estados Unidos, donde tengo sistemas desde 1975, ustedes lo pueden ver por acá, las primeras celdas pues probadas eran células de película delgada, sin embargo tenemos el problema de la poca disposición de estos elementos, muchos son de tierras raras y de hecho que entonces pueden generar ciertos problemas. Ya luego en 1978 comienza toda la parte de tecnologías de cristal de silicio, como ustedes lo pueden ver por acá con azul, y luego tenemos tecnologías emergentes a nivel de nuevas tendencias que podemos ver por acá, y ya las tecnologías tándem. Una tecnología tándem son tecnologías de multiunión,
donde yo tengo diferentes semiconductores para aprovechar características. Esto lo vamos a entender con más detalle cuando les explique cómo funciona una celda solar interna, que no lo hemos hablado, ¿ok? En este gráfico, ustedes consiguen el tipo de tecnología, que pueden ver por acá, por ejemplo, todo lo que es silicio amorfo, luego el laboratorio o la empresa que lo realizó, en este caso el RLA, el École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza, por acá el NREL, la Universidad de Toronto, el MIT, UCLA, etcétera, etcétera. Ustedes pueden seguir por acá. Varias cosas importantes a mencionar. La primera de ellas es que las tecnologías reales a nivel industrial se consiguen en este rango, ¿ok? Que es el silicio cristalino. Entonces ustedes ven que anda entre el 26.7% y el 21.2%, ¿ok? Más o menos este es el rango de sistemas solares de los que se van a instalar. Posiblemente si ya se empiezan a buscar paneles para su proyecto van a encontrar cosas así. Luego tenemos ciertos componentes especiales, pero en su gran mayoría estos componentes especiales, por ejemplo del NREL, son sistemas todavía de laboratorio, ¿ok? Entonces, estos sistemas de laboratorio aún cuentan con eficiencias del 47.1%, pero dado la fabricación que tienen, todavía es muy complejo de estabilizar a nivel de construcción. Entonces, a la hora de estabilización a nivel de construcción, se vuelve mucho más complejo la realización del sistema. De ahí que es importante, pues, seguir incentivando ese paso del laboratorio a nivel industrial. Nótese algo interesante, ¿ok? Tanto los sistemas de silicio, por temas que vamos a analizar en la próxima clase, como los de película delgada, están llegando a límites, rozando los límites teóricos, ¿ok? Hay fundamentos teóricos que sabemos hasta dónde podemos secretar el silicio. Sin embargo, los sistemas de tándem o de multiunión, así como las tecnologías emergentes, están teniendo un incremento muy interesante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a la que me gustaría que ustedes le presten atención, que ya son celdas que están trabajando a nivel industrial, son a las celdas de perovskite, que los vamos a hablar, que básicamente es la fusión de silicio con nanotecnología, principalmente con nanotubos de carbono, y el perovskite, que van obteniendo pues rangos importantes. Vean que anda del 29.1 al 25.2. Y actualmente se dice que el perovskite es el material del futuro, o la tendencia del futuro, a nivel de sistemas solares fotovoltaicos. Los sistemas flexibles, para contestarle un poco a Alfredo también, definitivamente tienen la gran ventaja que a pesar de que tengan rendimientos menores, okay, por aquí el 23.4, pues me presentan una flexibilidad, valga la redundancia en la definición, pero para poderlos instalar en diferentes tipos de sistemas, de locales, etcétera. ¿Ok? Hasta aquí la presentación de hoy. No sé si tienen preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, pero es algo un toque más como personal, entonces no sé si me puedo quedar ahorita. Claro que sí. Okay, perfecto. Eso es todo entonces de mi parte. Si no hay más preguntas, pues les dejo ir. Les deseo un buen fin de semana y nos